estuvimos con Cecilia Bayá. Ella es una incansable gestora cultural y ha estado a cargo de una exposición muy bella, de la que vamos a ver algunos aspectos, de Marcelo Callaú, el gran escultor en madera que tuvo Santa Cruz y que hoy día es una figura nacional. Nos hallamos en el marco de la Feria del Libro en Santa Cruz, pero hemos tenido también la oportunidad de reunirnos con una antigua amiga de la Fundación Cultural del Banco Central, gran gestora cultural, que es Cecilia Bayá. Y ella acaba de publicar un libro bellísimo y con un formato muy curioso del que nos va a hablar enseguida, dedicado al escultor Marcelo Callaú, que fue una figura emblemática del arte cruceño y que nos dejó hace unos años. Pero ella tuvo la suerte de conocerlo y hacer un video sobre su vida que también se los vamos a mostrar. Pero ahora nos vamos a ocupar del libro. ¿Cómo surge la idea, Cecilia? Bueno, yo he trabajado durante muchos años con Marcelo, he conocido la obra de él hace 25 años ya. Él volvió de Europa porque tuvo la oportunidad de estar en Francia, primero en París y luego en Bruselas. Y en su retorno él retomó la madera. Y conocí obra de Marcelo en La Paz, cuando había arte único, y ya desde aquella época me interesó mucho su obra y lo empecé a seguir. Luego lo conocí personalmente, hicimos algunos proyectos, viajamos con algunos proyectos a Chile, a algunas bienales, a otros lados. Y cuando me vine yo a vivir a Santa Cruz, tuve la oportunidad de conocerlo más profundamente y de darme cuenta la dimensión que tenía su obra y la importancia de su obra para Bolivia y principalmente para Santa Cruz. Lastimosamente, el año 2004, él falleció. Él estaba enfermo, tenía una diabetes fuertísima, tuvo un trasplante de riñón y finalmente murió de un ataque cardíaco. ¿De qué edad murió? Un hombre joven, no había cumplido ni 70 años ni nada. Él estaba pleno en su labor. Él era un artista que todavía podía haber dado muchísimo más. Sí. Y pese a su enfermedad, él trabajaba con mucha energía, aunque era el hombre muy calmo, era un hombre grande, de presencia, y tanto física como en su personalidad. Y era una persona de un corazón muy lindo y de un espíritu muy grande. Y eso se transmite en su obra. Él ha trabajado intensamente, sobre todo en la madera. Él se lo conoce principalmente por su trabajo en madera. El libro que he hecho recopila las distintas etapas de su vida, representando lo que él principalmente ha hecho, que es una parte más emotiva, cuando trabajaba los torsos femeninos, las manos, los pies, la figura humana en general, porque hizo torsos de hombres también. Y esa etapa con la que fue más popular y con la que se dio a conocer fue una etapa muy importante y larga. Sin embargo, él ha hecho otra nueva etapa que para mí es de las más importantes, que es una etapa más racional, que es la etapa donde él toma la geometría como un tema de desafío. La geometría, la matemática, el cálculo, la perspectiva. Y esa es una parte muy interesante y creo que ese es el aporte mayor que ha hecho Marcelo a nuestro medio. En un sentido de un engaño visual, en realidad. Porque él maneja los volúmenes bidimensionales de tal forma, los trabaja, que parecen objetos tridimensionales. Y ese es uno de sus valores. Si vemos, por un lado, la profundidad y el espesor de la obra tiene escasos centímetros, pero si la vemos de frente, parece una obra tridimensional con mucho volumen.
Es por eso que el libro se llama Emoción y Razón, por aquella parte más emotiva y por la parte más racional de su segunda época. Pero sin embargo el libro acoge no solo estas dos partes, sino reúne la obra que también él realizó en cuanto a objetos, porque él hizo objetos, símbolos patrios, sobre todo cruceños. Él estaba preocupado por la cruz cruceña, hizo una propuesta de sincretismo cultural entre la cruz cruceña con elementos indígenas, la bandera cruceña, luego hizo joyería, ha trabajado mucho la mano como un símbolo de libertad, de unión. Él hizo una maqueta muy importante. No la mano crispada, la mano emergente, abierta, una mano abierta, emergente, muy amistosa, muy de fuerza, pero de fuerza esperanzadora que iba hacia arriba, ¿no? Y él quería hacer un monumento muy grande, entre 15 y 20 metros, esa era la propuesta, ya sea en cemento o en metal. Él quería, si se podía fundir en bronce era mejor para él, porque uno de sus anhelos era tener una fundición de bronce, que la comenzó y se quedó a medias. Duró muchos años ese proyecto y aún están ahí las fosas y maquinaria encajonada. Lastimosamente quedó todo así a medias. Pero él trabajó con mucha gente de ayudantes, porque si uno ve su obra hay... Eso te quería preguntar. ¿Marcelo ha dejado discípulos o su obra se acaba con él? En realidad, él ha dejado algunos discípulos a medio camino, diría yo, que después se han ido formando ya por su cuenta, y entre uno de ellos está Juan Bustillo, porque él, junto con Curamoto y que con Olga Rivera, fundaron la Escuela de Artes Visuales. Y fue una escuela precisamente que con mucho esfuerzo y de una manera muy sencilla reunió a alumnos interesantes, donde enseñaban cerámica, pintura, dibujo y algo de escultura. ¿Pero él llegó a hacer algo de dinero en vida? En realidad, ¿O tuvo la vida del artista pobre? En realidad él no vivía pobremente, pero vivía sencillamente. Sencillamente. Sí. Y sí, vivió, digamos, de su trabajo. Su familia también tenía una carpintería, porque él se crió en realidad entre el aserrín, porque su padre era un gran carpintero y un gran diseñador de muebles, que cuando él era pequeño, su padre era muy conocido en Santa Cruz y los mejores muebles los hacían en su carpintería. Era una carpintería importante. Y él se fascinó de ver cómo un tronco se podía convertir en una silla, y eso fue el detonante de los primeros pasos, digamos, de Marcelo. ¿Y cómo pudo salir a Europa? Don Ramón Darío Gutiérrez, un empresario cruceño, azucarero, muy poderoso en esa época, fue a una exposición y vio en una exposición a varios artistas y se fijó en la obra de Marcelo, que le gustó mucho. Y dijo: este chico tiene talento, tiene que ir al mejor lugar para estudiar. Y lo mandó a París. Caramba. Y le compró el pasaje, lo inscribieron en la Escuela de Bellas Artes de París, el año 67, más o menos, 66, 67, y se fue a París. Pero con la condición de que Marcelo tenía que mandarle informes mensuales a don Ramón Darío Gutiérrez. Y Marcelo, muy artista, se fue y nunca mandó nada. Y don Ramón se enojó y dijo: bueno, pues no me mandas informes, aquí se corta el presupuesto. Le cortó el presupuesto, pero Marcelo ya estaba allá. Sin embargo, en Bélgica había un grupo de cruceños al que fue a visitarlos, y de esta manera lo animaron a quedarse en Bruselas, y entró a la Cambre, aquella escuela de artes importante donde terminó de formarse. Y allá aprendió pintura, escultura, fundición en bronce, incluso sus primeros pasos del videoarte,
Ya. ¿Y en pintura llegó a realizar algo? Ha realizado cosas... Bueno, hemos cosas visto dos simples, sí. De la coca. Las últimas las que hemos visto ahora son prácticamente de la última década, donde él en pastel realizó hojas de coca, la papa y alguna obra más abstracta. Sin embargo, inicialmente sí, en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz, realizó algunas pinturas sin gran trayectoria en realidad, pero que ya vislumbraban más o menos por dónde venía el artista. Bueno, y sé que estás trabajando con tu hijo, que tu última obra es, sí, una coautoría. Claro, él tiene, mi hijo Arturo Bedoya también, sí. Tiene una empresa de marketing, y ahí hemos hecho el diseño del libro, y ahí trabajamos todo lo que es imagen de las mismas exposiciones, que hoy día tenemos, por suerte, como un homenaje a Marcelo, dos lugares importantes donde se puede ver la obra de Marcelo, que uno es la Manzana 1, que va a estar hasta el 16 de julio, y hay otro espacio que es el Centro de la Cultura Plurinacional, dependiendo de la Fundación Cultural del Banco Central, que hace 4 años yo ya instalé una muestra importante de Marcelo. Ya ha quedado ahí. Y ya ha quedado, no he sacado obra de ahí. En ambos lados se puede ver mucha obra de Marcelo, y ahora sí, claro, la hemos refrescado un poco a la sala, y al mismo tiempo tenemos el libro de Marcelo Callau en la Feria del Libro. Entonces es un homenaje de una presencia especial para Marcelo en esta ocasión. Esta es la exposición de la que se ha ocupado Cecilia Bahía, de la obra del gran escultor Callau de Santa Cruz. Son piezas de colecciones privadas. Este es el primer salón. Mi búsqueda me ha llevado a dibujar siluetas, porque quise reducir la imagen de la persona a un estado de simplicidad y a emplear la imagen de la persona, a usar el papel de embalaje, a usarlo doblado, arrugado, quemado, y aprovechar esas cualidades. Las diferentes texturas del papel que uso me permiten reproducir la misma silueta de otra manera. Para mí el papel es como la piel que yo puedo transformar, decía Callau en 1999. Esta es la segunda sala dedicada a la muestra de Callau. Esta es de formato muy grande. Y aquí hay cosas increíbles del manejo que hacía de la madera. Este es un papel doblado, pero en madera. Esta es una obra recuperada en realidad, porque estaba en un depósito. ¿Ah, sí? Gracias a los hermanos no han logrado, aquí no sobre todo, no han logrado recuperarla. La han armado y ahora queda para próximas muestras también. ¡Qué maravilla! Sí, esta que pertenece a la época de la geometría, ya cuando yo trabajaba toda esa época de la geometría. Esta es un poco más avanzada y estas son ya los últimos toques.
más dedicada a obras que tienen un sentido simbólico. Ajá. Símbolos patrios, como la cruz, la espada. Ajá. Él trabajó mucho lo de la cruz, esta llama de fuego que fue llevada a bronce, de las pocas obras en bronce que existen. La mano emergente, que él ha trabajado muchísimo. El tema de la mano ha trabajado mucho Marcelo, a él le importaba mucho, como que hemos visto en los collages, en el dibujo, en la escultura. Esta en realidad es una maqueta de cerámica, que lo que él pretendía era que esté en la ciudad en una dimensión más o menos de 20 metros de altura. Como sucede, ¿no? Una mano en un desierto, he visto alguna vez. Hay en un desierto en Chile. En Chile, en Atacama. Sí, y también hay en una playa, en el Uruguay, en Montevideo. Ah, ya. ¿No? Y esta no se la ha podido poner en grande. Punta del Este. En Punta del Este. No, el problema es que hay que hacerla. Hay que hacerla, claro. Sí, ese es un poco el afán de mostrar también ciertos proyectos para que en algún momento se hagan. Él ha trabajado cruces, ha trabajado manos, ha trabajado figuras y estas orgánicas, figuras que la cámara está captando son torres. Es la ciudad, es una síntesis de lo que es la ciudad y el hábitat. ¿No? Y esta fue de las últimas piezas que él estuvo trabajando, con las silitas dentro, o sea, son edificios habitados. Esta es una pieza muy interesante, es una fundición en bronce que él hizo cuando estaba en Bélgica de estudiante. Ya se ve el talento de él, por eso también ganó el premio. ¿Y aquí qué es esta miniatura? Este es un sobre que él me regaló en realidad. Él regaló a algunas personas un sobre, una carta. De una manera muy simbólica, como que... ¿En madera? En madera. Es una Esto debe tener miniatura. Tiene un centímetro y medio casi. ¿Qué nota? Casi un centímetro. Esta fue una obra que yo llevé a la Bienal del Mercosur, en alguna bienal, hace muchos años. Y fue expuesta de una manera distinta, porque... Ese fanal originalmente debió ser de alguna virgen. Sí, o de algún Cristo. Y esta pieza esta precisamente es una cruz chiquitana. Chiquitana. Él toma símbolos nativos, como ven, sobre todo la parte interna, y la cruz cruceña, que en realidad es una cruz europea, española en aquel entonces, que se adoptó y que tiene como símbolo la ciudad de Santa Cruz. Entonces él hace una propuesta nueva. Esto es muy interesante, es una sofisticación, porque es un premio que hizo era un trofeo que debía haber hecho para un concurso de afiches de diseño gráfico. Y lo ganó Matías Marchiori en aquella época, y esto le pertenecía. Y en realidad es la viruta de un lápiz, es una cosa muy delicada. También ha sido salvada, digamos, porque estaba rota. Dar cuenta de las cosas importantes que tenemos en nuestro lugar. Y es así como él declara para la revista Cosas el año 99, que dice: fui a visitar el Museo de Antropología de Brooklyn y me impresioné con la cantidad de salas que habían de esta zona del oriente de Bolivia. Había maniquís vestidos de una forma que yo antes nunca había visto. Recuerdo una capa hecha de alas de un escarabajo tornasol que llamamos tore. Otro vestía un chaleco de serpiente y pantalones de tigre. Otro estaba completamente tatuado, como contando su historia. Había lanzas, armas y objetos que yo no había visto, y también tocados de pluma donde literalmente estaban parabas completas, maticos y otras aves. Cosas tremendas. En Nueva York descubrí lo que había en Bolivia. Muy lindo, muy lindo. El trabajo que él ha realizado con la hoja de coca es uno de los primeros. Es un pionero, Marcelo. Es un pionero en el arte contemporáneo. Él ha trabajado estos pasteles con hojas de coca, donde él hacía textos encima. Y de la misma forma ha trabajado también el tema de la papa, porque él decía: la papa ha surgido de las orillas del lago Titicaca y nadie lo sabe. Y si nosotros los bolivianos no lo mostramos, nadie se va a enterar. Y el arte es un buen medio. Seguro.
Como él tomaba la madera, Sí. como la trabajaba como papel, pero en realidad esto viene anteriormente del cuerpo humano. A él le gustaba tallar mujeres maduras, Ya. con carnes, como decía él, y los pliegues del cuerpo los ha llevado al papel y posteriormente a la madera. De aquí es que salen estos pliegues tan maravillosos Sí. con los que trabaja Marcelo. Esta es una de las más maravillosas piezas de esa cena. Realmente hermosa. ¿Y qué posibilidad hay de hacer un museo de su obra? Bueno, yo estoy detrás de eso hace mucho tiempo. Ajá. Donde vivía Marcelo en el kilómetro 11, donde Ya. tenía su taller, la viuda, Carmen Gamarra, ella está dispuesta a dar el terreno donde está el taller. Sin embargo, estamos buscando un financiamiento para hacer una sala donde tenga que estar la obra de Marcelo. Creo que es imprescindible. Santa Cruz no tiene unas salas, unos museos que son casa museos, Sí. que en ese lugar sería importantísimo, porque además sería cuidar ese entorno tan importante en el que Marcelo vivió, de árboles, de naturaleza, de donde él en realidad también sacaba esa inspiración y el material de su trabajo. Sería muy importante mantener eso, está muy cerca de la ciudad. ¿A cuántos kilómetros? Está a 20 minutos de acá, kilómetro 11, sí. En el kilómetro En el 11, sería kilómetro una 11, el maravilla. antiguo camino a Cochabamba. Ya. Esperamos que algún día lo podamos hacer realmente. Yo tengo el proyecto listo. Qué bueno. Y necesitamos solo Bueno, a que ver, alguien nos dé la contraparte. Veremos si con este programa podemos motivar a alguien en Ojalá. Santa Cruz, alguna autoridad, el alcalde, el gobernador. Pero hay que pensar que es un los artista boliviano, ¿ah? empresarios. Claro. Esto también le corresponde al resto de Bolivia, Claro, al gobierno claro. también le corresponde, Claro. en mirar un poco más allá de su entorno. Sí. O sea, los artistas son los que nos dejan en sus obras, a través de sus obras, lo que fuimos, lo que somos, el pensamiento, lo que se ha hecho, lo que ha sucedido en un determinado momento. Claro. Porque finalmente todos vamos a morir, nos vamos a ir, se van empresarios, políticos, todos se van. ¿Qué queda? La obra. Y esto es lo que hay que cuidar. Tienes toda la razón. Bueno, en el caso de La Paz, por ejemplo, Iván Guzmán de Rojas, hijo de Cecilio, no ha podido interesar a los paseños en la obra de su padre, que es tan importante Ya lo creo. en la historia de la pintura boliviana, una pena. Y eso que tiene ya un ambiente museístico en la casa. Sí. Pero es todo a plan de generosidad familiar. Sí. En realidad lo que necesitamos es realmente dar pues un soporte importante y merecido a estas obras. Porque cuidar las obras, además de un costo, tienen la misión de educarnos a futuro. Exacto. Y eso es lo que tienen que ver nuestros gobernantes. Bueno, lo que decía Vargas Llosa, ¿no? Un museo equivale a 10 escuelas. Se lo puede visitar en cualquier momento, gente de cualquier edad, de los dos géneros, de los 3 o 4 que hay ahora. Así es que, y siempre interesa, porque no es una visita aburrida, ni mucho menos. Así es. Tú llevaste una muestra muy hermosa al Museo Nacional. Sí, el Museo Nacional de Arte del año 2006. Después de la muerte de él. Murió Marcelo y en el 2006 hizo una retrospectiva en homenaje a Marcelo, que fue muy grande y también muy importante porque reunió obra que incluso venía de otras partes de Bolivia. Primero fue en el Museo de Arte de Santa Cruz y luego la llevé al Museo Nacional de Arte. Ya. Esa obra fue vista en aquel entonces y quedan unos registros interesantes, y para ese entonces también hice la presentación de un video que realicé con Pablo Paredes sobre la obra de Marcelo, que afortunadamente pude hacer este video antes de que él muera, como casi un año antes. Me gusta más la textura de la madera, el color de la madera, la consistencia, el olor, mostrar la materia como tal.
Bueno, siempre yo estuve en contacto con la madera porque en mi casa había una carpintería. Y en esta carpintería trabajaban todo tipo de madera. La mara, el cedro, el roble, la tarara, el cuchi, la picana negra. Entonces, todas estas maderas para mí eran familiares, siempre lo fueron familiares. Y le agarré un aprecio, un cariño también, ¿no? Y cuando era niño yo me dedicaba a hacer juguetes. Juguetes para mis hermanas, juguetes para vender, barcos, yo hacía galeones. El motivo de ir a Europa era, quizás el más fundamental, era de salir de Santa Cruz. Yo aterricé en París primero y me inscribo a la Escuela Nacional de Bellas Artes y empiezo a modelar. Y a media cuadra vivía un profesor de arqueología que me vio trabajando, me vio haciendo cosas, hicimos amistad. Y él me dice, aquí hay un profesor, hay una escuela de artes visuales, de arquitectura, y hay el taller de fundición, me dice, ¿por qué no lo visita? Fue así como visité y conocí a Félix Roulin y me inscribí y hice los estudios completos en la Cambre con él. Y fue ahí que pensé en la madera nuevamente. Y cuando yo vine de vacaciones en el 71, lo primero que hice fue ir a la selva, porque tampoco la conocía. Y fue en ese momento que yo decidí hacer un viaje a Nueva York, a ver allá el arte norteamericano realmente. Y para mí fue impactante ver esto. Bueno, siempre me interesó la figura humana y siempre trabajé sobre la figura, tanto en pintura como en collage, como en escultura. Partes del cuerpo o torsos. Y cuando yo regreso a Santa Cruz en el año 70, veo que el problema del desnudo era un problema, ¿no? Que el desnudarse era un pecado, que el demostrar sus partes era otro pecado, y de que todo era prohibido y de que era algo terrible, lo encontraba yo, ¿no? Entonces fue de ahí que agarré y hice los torsos estos y los sexos y todas esas figuras. Pero era un poco en reacción al medio también, ¿no? Que era un medio puritano, así entre comillas, ¿no? Y es así que llego al opuesto, digamos, del cuerpo, a la figura geométrica, y me planteo la geometría de lo que yo siento, de lo que hay en el ambiente, de lo que yo respiro y de lo que respira esa madera, esa materia. Entonces trato de hacer una síntesis y hacerlo lo más claro posible. Y ese es el video que tenemos de registro, donde está su voz, su taller, sus preocupaciones, su pensamiento y cómo trabajaba. Incluso en su taller, se ve su taller que se incendió posteriormente, que era el taller de la familia, que con un problema eléctrico se incendió y se quemaron varias obras de él, se salvaron otras a medias y bueno, ahí se perdió. Bueno, ojalá que tengas éxito y te felicito por este bellísimo libro del que hemos...